¿Alguna vez has soñado con un mundo donde la magia y la arquitectura se funden en uno? Bienvenido al palacio de un imperio olvidado, donde cada rincón cuenta una historia. Aquí, el tiempo se mueve al ritmo de la elegancia y el misterio. Una luz que atrae a los soñadores, invitándolos a descubrir sus secretos. Un lugar que parece salido de un sueño, tan real como la luz del día. Tus palabras crean, tus palabras importan, tus palabras suman, ven, acércate. Hola, buenas tardes. Yo soy Vicky Mayoral de Tus Palabras Suman. Este es un canal presente en YouTube, Instagram, Threads, Facebook, Twitter, TikTok y Telegram. Este es un lugar en el cual entrevistamos a profesionales conscientes con los que tratamos diversos temas y todos ellos nos ayudan a intentar responder las grandes preguntas sobre quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Pero hoy nosotros no vamos a entrevistar, nosotros somos invitados en un programa que ha organizado Miguel Celades y a él está invitado también el doctor Alejandro Zaleta. Entonces, para quienes no sepáis quién es Alejandro Zaleta y Miguel Celades, yo os lo explico rápidamente. Mirad, Miguel Celades es comunicador y organizador de congresos vinculado a temas de espiritualidad y exopolítica y teorías alternativas. Ha colaborado en distintos programas de radio y medios de comunicación y es conocido por impulsar los congresos de ciencia y espíritu y encuentros relacionados con la exociencia y la geopolítica alternativa. A lo largo de su trayectoria se ha presentado como periodista y divulgador independiente, participando en espacios radiofónicos y conferencias centradas en asuntos como los ovnis, espiritualidad, salud natural y teorías críticas con las versiones oficiales. El doctor Alejandro Zaleta es ingeniero mecánico, doctor en optimización energética, máster en administración de empresas, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, es director de 3 empresas en temas de sustentabilidad energética y biotecnologías, autor de 5 patentes otorgadas y ha publicado más de 60 artículos en revistas, 70 artículos de congreso, 80 informes de optimización energética y termodinámica y cuenta con más de 10 reconocimientos locales, estatales y nacionales por colegios de ingeniería y organizaciones públicas mexicanas. La charla de hoy que vamos a tener con Miguel Celades y el doctor Alejandro Zaleta siempre va a ser para ayudarnos a sentir, pensar y para poder discernir, como siempre. ¿De qué hablaremos? Pues hoy os explicaremos, porque de eso hemos hablado, una historia sobre ese ajuste, esa hipótesis de esa cronología actual. Las investigaciones alternativas afirman que a nuestra cronología le faltan 1000 años. De eso habla mucho Miguel Celades. Este hecho, de ser cierto, se supone que ha sido causado pues quizás por esas élites, con esa aplicación de esos resets que han redefinido cada época de esta población mundial. Ahí lo dejamos. Últimamente, del reset que más se habla es del imperio de la Tartaria, la cual la ciencia no reconoce. Indican que era un término usado en mapas europeos entre los siglos XVI y XVIII. La Tartaria norte, en el norte de Asia, se han borrado nombres en mapas franceses, británicos, españoles,
salía reflejada en todos ellos en el siglo XVIII, pero casualmente iniciamos el siglo XIX y el término Tartaria desaparece de todos ellos. No se respetaba el estado real de esa etiqueta geográfica. Parecía como esos territorios habían sido habitados por pueblos nómadas y mongoles. Esa es la versión oficial. Por tanto, aquí nos surgen muchas dudas, pero esas inundaciones masivas de las que se habla, que cubrieron todo de lodo, de barro, con más de 3 metros de altitud, los edificios quedaron semihundidos. A partir de ese momento, la historia fue reescrita para ocultar al mundo, quizás, esta evidencia de esa grandeza, de ese gran imperio, de la Tartaria, del que poco se sabe todavía. Quizás fue un encubrimiento global. ¿Qué pasó con los supervivientes de toda esa inundación? ¿Por qué no hay testimonios heredados o relatos de transmisión familiar? Convenientemente, quizás, por eso hubo estos resets, para borrar del medio, ¿no?, esa civilización anterior. Eran constantes en todos estos edificios este tipo de detalles, pero que a día de hoy todavía no encontramos explicación. Puertas excesivamente altas, barandillas, escaleras muy empinadas, con escalones demasiado elevados. La arquitectura nos muestra misterios. Puertas de 3,6 metros, 4 metros y medio de alto. Edificaciones con un mismo patrón en América, Europa, Asia. Algo no encaja. De todo esto hablaremos ahora. Por tanto, espero que os guste y os dejo con la charla que hemos tenido y hemos estado compartiendo espacio en casa de Miguel Celades y con Alejandro Zaleta. Hola amigos, bienvenidos hasta este nuevo programa con dos personas que me estoy volviendo loco ya por empezar para hablar, ¿no? Entre ellos, bueno, quiero presentar primero a Vicky Mayoral. Ella tiene el canal Tus Palabras Suman, ¿no? Exacto. Y sorpresa para mí, estás en Barcelona también. Exacto. Así que el cafetito ese nos lo tomamos cuando quieras, ¿vale? Perfecto, encantada. Muy bien. Y bueno, y por otra parte, pues el doctor Alejandro Zaleta. Alejandro, tenía muchas ganas. Habíamos coincidido en un par de Zooms, ¿vale? Pero claro, es que veo tu canal, chico, y digo, pero si este hombre está siguiendo muy parecido a lo que estamos haciendo, y obviamente yo no soy especialista de nada, ¿vale? Yo cuando me preguntan digo, yo soy músico, ya está, ¿no? Pero tú sí, tú eres ingeniero industrial, creo que es, ¿no? No sé si se le llama igual, estás en México, ¿no? Sí, muchas gracias Miguel y gracias Vicky, de verdad aquí con dos grandes amigos, estar aquí transmitiendo y bueno, yo estoy aquí en México y estudié Ingeniería Mecánica Industrial y también estudié en España, el doctorado fue ahí en Zaragoza. Ah, no sabía. Ah, Sí, vale. Viví 4 años, ¿de qué lado? Ah, muy bien, te hiciste medio mañico, ¿no? Más o menos, ahí con los maños. Bueno, yo te he comentado, a mí me invitaron a ir a dar una charla a la Universidad de Sonora para hablar del tema del coche de aire comprimido, bueno, intenté ponerlo en el mercado, obviamente con el ingeniero, yo no soy nada, ¿no? Yo lo que hice fue esto, ¿no? La campaña publicitaria y todo, ¿no? Que como siempre digo de broma, que para salir en todas las televisiones del mundo sin ser futbolista ni asesino en serie cuesta un poquito, ¿no? Y lo conseguimos, ¿no? Y bueno, proyecto nonato, ¿eh? Ya me dijeron que, bueno, en la universidad me trataron como Dios, allí los profesores, los alumnos, fue brutal. La Universidad de Sonora, a 3 horas de avión para arriba, madre mía, qué grande es México, es tremendo, tremendo. Y bueno, y ahí me acuerdo que los lagartos estaban a una mano por el calor que hacía, para no quemarse la otra. Y digo, madre mía. Pero me lo pasé pipa allí y tal. Así que bueno, es un tema que también sería como para hablar, ¿no? De este tema, porque Claro. me has comentado que un sistema de regeneración, digamos, de recopilación en el frenado de energía en aire comprimido. Alejandro, era un nuevo vector energético. El aire comprimido, si lo comprimes y luego tienes el motorcito que te lo descomprime,
teníamos una eficiencia energética no del 10 o del 12% como es la gasolina y el diésel, o el 20% el coche eléctrico, sino del 70%. Sí, Imagínate. claro. Mm. O sea que como sistema de acumulación de energía era brutal. Pero bueno, como todo lo que es bueno, parece que alguien tiene la maravillosa idea de quitárnoslo de en medio, ¿no? Porque también con Vicky, y Vicky, por cierto, te doy las gracias por la coordinación de, Exacto. de, De la de reunión. conseguir reunirnos a los tres, a los dos sobre todo, que somos bastante complicados de reunir. Pero tú me decías ahora que estudiando esos libros que tienes, que quiero verlos, de 1850, con cosas, Exacto, ¡buah!, brutales. exacto. Comentabas de que había coches con motor de aire comprimido en ese tiempo y que los trenes funcionaban también con aire Los comprimido. trenes funcionaban con aire comprimido y esto es lo que nos hace pues explotar un poco la cabeza porque, como dice Miguel, las piezas no encajan. Y a mí me llamó mucho la atención el tema que Miguel va hablando de estos 1000 años que faltaban, de ahí este diálogo ahora con Miguel y con Alejandro, que Alejandro también hemos hablado ya en otras ocasiones, pues de ese viejo orden mundial, de estas historias que, bueno, no vamos a decir que sean leyendas, o quizás sí, quizás no, ya no sabemos qué decir, pero que, Hay claro, pruebas de ello. pero lo único que sí que podemos decir, que esto ya lo digo yo y estaréis de acuerdo conmigo, que la arquitectura no miente. Exacto. Sí, Claro. Esto no miente. Entonces, pues bueno, la cuestión es que a raíz de esta idea, pues un antepasado mío, concretamente lo tengo apuntado, mi tatarabuelo, que lo voy a decir, Joaquín Noya Yaliu, que nació en 1848 y Nada, tú que falleció eres en checoslovaca también, ¿eh? 1891, mi tatarabuelo, tenía libros que ya no eran de él, eran de su familia, que eran como unos diarios, como si fuesen las revistas de ahora, pero que en aquella época lo que se hacía era, porque a mí me lo han explicado en mi familia, eran agruparlas y encuadernarlas en tapas, en una encuadernación de esta buena de piel, ¿no? Entonces eran libros así de grandes, que no los he traído porque pesan una barbaridad, y Alejandro los ha visto, ha tenido la fortuna de Ah, verlos cuando estuvo aquí en Barcelona, estuvo con mi papá, hicimos fotos y vio todo esto que yo estoy diciendo, porque él vio estos libros. Y entonces allí, estando con Alejandro, ya nos llamó la atención precisamente unas fotografías pues que ya tenían esos visos de estas conversaciones que hemos tenido de Tartaria, con esas antenas, parecían, porque eran, hay que aclarar que no son fotografías, son grabados, claro, son no dibujos estaba. de aquella época, ¿no? Entonces ya se veía quizás aquellos ornamentos de cobre, aquellos detalles, aquellas antenas, esos bajos que, que ya presuponíamos que no eran bajos, porque eran como bueno, ni medias ventanas, como un trocito que corresponde, claro, actualmente a un sótano, pero que en la realidad Alejandro y yo ya decíamos, no, no, un sótano no puede ser. Inclusive a posterior, cuando fui hace unos días a revisar todos estos libros para seleccionar fotografías y montar pues un PowerPoint para ir pasándolo y verlo, ya se previsualiza que en algunos dibujos de unos libros alemanes, también de estos ancestros, ya se ven estos dinteles de puerta de estos sótanos que son de una categoría y un ornamento superior a las plantas superiores. Por tanto, esto va al hilo de la conversación que narra pues que esto no es posible, que estos sótanos que estaban hundidos fue por ese aluvión de barro, esa lluvia, creo que fue en 1780, lo que se suele decir, creo recordar. No sé, No, corregirme si se me va el número, pero creo que fue por ahí, ¿no? Ese aluvión de barro y de lluvia que cayeron un montón de metros. yo no sé si Entonces, tanto lluvia, no sé si, perdona, que te he interrumpido, creo que perdón. fue barro. Yo creo que inundación de lodo Sí, o de lodo, barro, sí. pero también podía haber sido que la tierra se hubiera hecho la licuefacción, que se llama, que es que se queda blanda
y que los edificios o se hunden o se tuercen, como la Torre de Pisa, por ejemplo, ¿no? Ya. Que se quedaron torcidos. No sé qué opina Alejandro de esto. ¿Crees que fue Sí. una inundación de lodo? ¿Fue una lluvia muy grande? ¿O fue realmente una licuefacción del suelo? ¿Qué opinas tú, No, quizá, que lo yo has... creo que Bueno, fue... ahí digamos, sí, la fecha creo que es 1700, creo que fue 1740 y O pico, que 50 igual. empieza a ver por ahí, más o menos la fecha porque todavía no está muy clara, Ajá. pero lo que yo he observado es que en algunas partes del mundo pareciera como una abrasión de agua primero, o sea, como cuando esas hidrolavadoras con las que lavan los coches, haz de cuenta que si tú lo dejas mucho rato en algo, hace una erosión. Eso se observa en muchas pirámides donde la roca, el desgaste no es por viento de millones de años, eso Sino es por que agua. vino de repente un oleaje fuerte, 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 aventó todo y así como en los tsunamis que se va después el agua adentro, adentro, adentro y va arrastrando lodo, piedras, barro y demás, en algunas ciudades llegó hasta allá aquello, pero debió haber habido desplazamiento de placa tectónica, porque ahí aparecen también volcanes, aparecen también cordilleras, como por ejemplo la de los Andes, aparecen otras cosas, y probablemente no fue solo uno ni dos, o sea, estos aluviones debió haber habido 200, 300, 1000 años atrás, otro, el más reciente es este el que borró Tartaria y muchos otros edificios, pero eso se ve en varios resets, o sea, probablemente yo he calculado que llevamos como cinco resets de este nivel. Hostia, coincidimos hasta en eso, chico. Yo también, yo por mis Sí, cálculos personales, contando el diluvio, contando también, además, estaréis de acuerdo, hay algunas veces que lo que se ve es que el edificio está fundido. De hecho, hay así mármoles es, incluso fundidos. Entonces, ¿qué cantidad de calor hay que aplicar para que el mármol, hay unas escaleras que se ve claramente, de mármol fundido? Pero es que además están abajo, no están a raso de tal. ¿Qué cantidad de grados de temperatura para que se funda? temperatura y Igual, radiación. Claro, es que igual eso no es natural, radiación, Miguel. también, radiación, claro. Claro, es que eso no puede ser natural, probablemente. No, o sea, sería, Será vamos, o atómico o otro tipo de energía que ahora no le tenemos la etiqueta, la nomenclatura exacta. de hecho, si os fijáis, hay una franja así, todo lo que desde África, ¿eh? Toda la franja Sí, así, que es todo el sí, desierto del Sahara, todo esto, pero la franja continúa en otros continentes, como que allí hubiera habido un barrido que no hubiera quedado nada más que el polvo, digamos, de lo que configura la arena del desierto, ¿no? Pero claro, allí, ¿cómo se encontraron las pirámides? Hundidas, Sí, hundidas, entonces tuvieron que excavar. así ya. es. Entonces, comentaba antes que yo el otro día comenté en un vídeo con otra persona, comentamos de que la Sagrada Familia, que es un icono nacional, pues que en 1882 decidieron, según la línea oficial, hacerla, pero hay fotos de que en esa época se encontró, digamos, estaba en muy mal estado, como incluso con, digamos, con metralla no sé, como una especie de metralla, digamos, símbolos Sí. de guerra, etcétera, y hundida. Y entonces, de lo que quedó, entiendo que como tantos otros edificios los quitaron de en medio, en este caso la Sagrada Familia dijeron, oye, todavía queda un poquito, vamos a reformarla. Entonces Gaudí, el gran Gaudí, la reformó o la rehizo, pero no la construyó. Y la prueba está en que todo aquello, estamos hablando de cuando la gente tiraba de carro de caballo, Exacto, no había exacto. trenes, pico y Sí, el cincel, cincel, martillo de no. cincel, y ahora la están rehaciendo y tú, Alejandro, si estás en Barcelona, la habrás visto. Hay 3 grúas Ujú. pluma de aquellas de las última categoría. Dicen, no, es que es con donaciones y tal. Con donaciones, ¿tú sabes lo que genera eso? No, no, Es es un una icono. barbaridad. Y llevan 140 años haciéndola y ninguno de los tres la vamos a ver Y acabada. espérate. Entonces, por eso, Y, y y no, espérate. y no solo eso, Miguel, que también llama mucho la atención que en esto que comentas tú, no hay fotografías del inicio, de la Claro, construcción inicial. Y no solo claro. eso, voy a ir más lejos todavía. Esos maestros constructores, todo ese personal que se debió de precisar para esa construcción,
tampoco hay registros de migraciones, de gente trabajando, de dónde localizaban a toda esa gente, dónde queda ese registro. Y aún te voy a decir más. Otra cosa más que ahora, porque es un tema que me fascina a mí también, por eso estoy ya Sí, puesta. es brutal. Esas fases de construcción, si realmente hubiese fases de construcción, se notarían esos cortes, ¿no? En Claro. cambio, toda la apariencia de la piedra Homogénea. es la misma. Por tanto, esto no corresponde a la historia contada, ¿no? Mira, de hecho, a ver, Alejandro, tú que estás allí en México, que para vosotros es más fácil conocer el norte, digamos, he visto algunos youtubers también que están investigando esto y dicen que, claro, cuando los colonos llegaron a Estados Unidos, por ejemplo, el Capitolio ya estaba hecho. Exacto. Sí, sí, sí. Yo acabo de estar en Chicago porque ya tengo familiares en Chicago. He estado también en Los Ángeles y demás lugares. Y las fotografías de los museos son muy extrañas porque se ve todo desolado, pero de repente en medio una Eso es. catedral o de repente en medio un edificio emblemático de la ciudad. Y lo que también no coincide es la supuesta demografía, lo que decía Vicky. Si nos pone tanto número de habitantes y la ruta que aparentemente sube, entonces, bueno, ¿y quién construyó todo esto y por qué a ponerlo en un lugar desolado, pero realmente se ve como si hubiera llegado un tsunami, lo tapó, destruyó casas, destruyó todo, ese edificio resistió Mm. y se ve también esos pórticos donde aparentemente nada más asoma, y también lo comentaban ahorita, asoma nada más el pequeño pico del pórtico, pero para abajo estaba la puerta Claro, completa. era la fachada principal, era la planta principal, la noble, ¿no? La más ornamentada. Y no solo eso, también hay un dato que también creo que analicemos aquí, que es cuando hay este reset, que pasa, por ejemplo, esto en el viejo orden mundial. Toda esa gente que se supone que con esta tormenta de lodo se supone que desaparece, se supone, ha de haber supervivientes. En un desastre de esta envergadura siempre hay supervivientes. Ese diálogo de padres a hijos o de abuelos a hijos o a nietos, esa transmisión histórica de los hechos, ¿dónde ha quedado? Y digo Vicky, sí, convenientemente, una Primera Guerra Mundial. sí. Después, la gripe española que se carga también a un montón de gente. Parece una eliminación controlada. Y luego la segunda y sí, sí. A ver, hay muchas piezas ahí que estoy investigando, con lo cual abierto a todo, ¿no? A especular, en definitiva, si no, no podemos Sí, investigar. Em, los trenes cargados de niños que venían, ahí. que no Miles, recordaban ni a... miles. Vi el otro día una documentación que me pareció muy seria. Voy a contactar con esta persona si puedo. Tiene acento español, pero me parece que está en América, no lo sé. Y él comentaba de 250.000 niños en primera fase. 250.000 niños que no recordaban su niñez, que no recordaban a sus padres. Y luego otra pieza también ahí que creo que habría que encajar en el puzzle es los grandes hospitales psiquiátricos. Totalmente, Un poco como totalmente. para tú, porque además, no, allí buscaban gente que tuviera nostalgia. ¿Esto qué enfermedad es? Que recordara cosas raras, que se aferrara al pasado. O sea, los síntomas de los que recogían allí son muy Ujú. sospechosos. Y un poco más lo que tú decías, Alejandro, unos edificios brutales, totalmente fuera de lugar, con la cantidad de población que había en ese tiempo. Porque no sé, hubo un momento que en México se veía gente, pero en Madrid había 20.000 personas. Ujú. Al principio, 20.000, 30.000, 50.000, luego fue creyendo, tal, pero con 20.000 personas, esos grandes establecimientos, bueno, edificios gigantescos, desfasados, digamos, en cuanto a... No hacía falta tanto, ¿no? Como las catedrales. El otro día ahí sí me dieron, los católicos me dieron, y, a ver, yo no soy, yo soy respetuoso con todas las religiones, pero en el momento que dije que las catedrales, para mí, que no las hicieron como, digamos, con un fin Claro.
digamos, religioso, sino más bien eran, yo entiendo, unas, digamos, no sé si estáis de acuerdo en esto, o sea, para recoger la energía del éter, Sí, en de un tal, punto ¿no? Pues se parece energético, en un punto punto energético energético y igual. tal, los grandes órganos que sanaban órganos, las grandes campanas Sí, que por la frecuencia sanaban a la gente, en fin, todo eso, una catedral como, yo qué sé, no hay que irse a ninguna muy tal, la de Barcelona mismo. Yo pasé el otro día allí con mi arquitecto, le digo, oye, ¿tú serías capaz de presupuestarme hacer esto? Dice, ni de coña. O sea, esto no lo hacemos hoy, ni por asomo lo podemos hacer. Bueno, pues lo Claro. hicieron hace 1000 años, en teoría. Y ahí ya vamos a los 1000 años estos, que ¿qué era? Cuando ponía I 950, ¿era 1950 o era Jesus 950? Es decir, a partir mm, de Jesús. Ahí, ¿esto lo has investigado tú, Alejandro, el tema de los 1000 años Sí, esos raros de sí, Fomenko y todo eso? me metí a la historia que cuenta Fomenko y Ajá, está también un profesor español que vive aquí en México, Andreas Marful. Buenísimo mm, lo que Andreas Marful está haciendo, valdría la pena entrevistarlo algún me día. encantaría. Él recopila toda la información desde Fomenko hasta, bueno, atrás de Fomenko hay otro ruso más que empezó con todo esto. Y es este ruso anterior, que no recuerdo, antes de Fomenko, él habla de que el apocalipsis de Juan, el de la Biblia, ya ocurrió. E inclusive da la fecha en cuando ocurrió ese apocalipsis, donde dicen que la Tierra cambió, la radiación solar cambió como si estuvieran o hubieran hecho un experimento de modificarle algo al sol y se les fue de control aquello que me cuadra más que el sol, digamos, yo soy un poco más terraplanista, no soy tan terraglobista, aunque todavía hay cosas por demostrar, pero pareciera como que esta orbe radiante que le llamamos sol, que está aquí dando vueltas arriba del plano, de repente se les pasó de control y en ese pasar de control aparece que se rostiza lo que dijo Miguel ahora, que si vemos en el mapa África, parte de España, le sigues metiendo, ves la trayectoria de un sol, como que aquel que está rostizando pollos y se Sí, le subió. Eso lo mencionan ellos también en esa trayectoria. Jesús, el del bíblico, no fue hace 2026 años, sino que tiene más o menos una aparición bueno, inclusive en este relato cronológico es una implantación, o sea, la existencia de ese Jesús es un arquetipo para control de la sociedad en este sentido y ajá, calculan la fecha, más o menos está como en el 400 y pico, ni siquiera hace 2000 y cacho, y de ahí empieza una adoración de todas las religiones hacia el sol, lo que pudiera ser una adoración a aparentemente un dios, no es así, sino es más bien a este sol. Ahora, me voy a ir un poquito más atrás a lo que hablaban de los niños, porque hay una hipótesis de que le extrajeron óvulos a muchísimas mujeres antes de reset. Por ejemplo, a una mujer le puedes hacer por métodos hormonales extracción hasta de 40 óvulos, que a través de un bombardeo de hormonas le maduras de su matriz 40 óvulos y los puedes sacar. Mira, ahorita, por ejemplo, en Playa del Carmen, a las mujeres guapas y bonitas les pagan 80,000 pesos por donar óvulos. Fíjate bien lo que está pasando. Y eso supuestamente para las familias que no tienen hijos, aparentemente. ajá, Pero también resulta y sucede que en estas fotografías que hubo anterior a la Tartaria, había máquinas incubadoras de bebés. O sea que podían poner óvulos fecundados con el esperma y tener una máquina donde había placentas sostenidas como bolsitas y el bebé abajo como si fuera un ramillete de árbol. Y luego hay unos pilares donde había pechos parecidos a los de las mujeres para amamantar a estos bebés. Entonces, la teoría de que llevaban trenes cargados de huérfanos, entre comillas, da más la sospecha que hubo un sembrado de humanos. Y yo he hecho la prueba aquí en América de a ver quién se acuerda de su tataratatarabuelo
y resulta que nadie, Es que eso es nadie, o difícil. sea, Es que ahí vuelvo yo al tema sí, cuando hemos iniciado esta charla. Es muy difícil a cualquier ciudadano de a pie preguntarle, oye, ¿tu tatarabuelo qué hacía? Uy, os vais, No, no, que no no, os no, está veo. bien, está bien. Está bien, Vale, está bien. Es que vale, quería poner imágenes de lo que estaba hablando Alejandro vale. ahora, de que aquí en Francia, por ejemplo, pues había como niños que crecían. Mira, verá, esto es tremendo. Que hay que casarlo también con las ferias internacionales, ¿eh? Esa es O otra, que sea también hablaremos de esto, que yo en las imágenes que os he recogido también hablo de esto. Y ahora lo ujú, comentamos si queréis después más tarde. ujú. Pero que sí, que esto va al hilo de la conversación que lleváis. Puesto que Sí, os sí. digo de que quién recuerda los ancestros, qué hacían sus tatarabuelos, qué entorno tenían, cómo se vivía. Si no hay un registro escrito de este Claro. pasado familiar, nadie sabe nada. Y aún así, si hay un registro escrito, es tan breve en relación a una vida que tampoco te transmite qué pasaba, al menos que haya sido algo que haya marcado mucho la vida de estos ancestros, no lo sabes, se reduce solamente al ámbito de la familia en sí, ¿no? De la gente que estaba viviendo en ese momento, no del entorno global, de la ciudad, del mundo, ya es pedir demasiado. Por eso Claro, estamos en esta ignorancia. hoy en día, fíjate la cantidad de cosas que nos ocultan, que las Sí, tenemos aquí delante y no las vemos. sí, Desde bichitos que van por el aire y que luego nos tienen que poner cositas por aquí, ¿eh? Sabemos de lo que sí, hablamos, y que resulta que no hay ni una foto. Fíjate, con toda la información que tenemos, los discos duros que tenemos cada uno, imagínate, en ese tiempo que no se había inventado ni la imprenta, exacto, eran todo manuscritos. Súmale a esto los grandes incendios, sí, que todas las ciudades han tenido grandes incendios ajá, donde se han quemado las piedras, sí, que no, no y cuadra súmale tampoco. lo de los psiquiátricos. Sí, Lo de los psiquiátricos, de que tú, que estás recordando, tú sabes mucho, tú, vente para acá. huele mal, Te metemos cuatro sí, cables y acabas babeando. huele mal, Y el que lo sabía, que decía, esto yo no lo puedo contar. Y no se claro. lo podían contar a los hijos. Con lo cual, pero yo he tenido oportunidad de hablar con alguien que tuvo la posibilidad de hablar con creo que era, a ver, sería bisabuelo, tatarabuelo no es posible, ¿no? Creo, por lógica, pero bueno, gente de un país que tienen hijos a los 15 años, ¿no? Sí. Eh, y sí, sí, no se acordaba de sus padres. No, A ver, pensemos, no sé, a lo mejor hay alguien que, hombre, a lo mejor con 3 años, si tus padres mueren con tres no te años, igual no acuerdas. te acuerdas. No, Pero yo recuerdo cosas de muy, 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 muy pequeño. yo Y también. algo como la madre o el padre, hostia, y esos niños tenían 7, 8 y 10 años. ¿Y no se acordaban de sus padres realmente? ujú, ujú. Es una cosa muy rara todo. Es una cosa muy rara, pero sigo diciendo que las piezas no encajan. Y cuanto más ahondas, cuanto más vas estirando de hilos, es que te das cuenta que no puede ser. No Mm. puede ser. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención de esta época tartaria, ahora a posteriori investigando, es el tema que luego también os enseñaré una imagen que he encontrado en estos libros que os comento, es el tema de los baños públicos tartáricos, que yo no sabía También, que habían tantos sí, señor. y que después a posteriori aún perduraron hasta que en el nuevo orden mundial fueron eliminándolos porque eran una anomalía que no se podía explicar ni sabían realmente cómo funcionaban, ¿no? Yo he estado en uno, en Ámsterdam, en uno, que me chocó aquello muchísimo. Digo, esto un baño en mitad de la calle y medio transparente aquí, una cosa rara. Y me chocó muchísimo. Pero uno que queda, pues, mira, por souvenir, ¿no? Y tal. No, no, Otra pero cosa que no cuadra, chicos, no sé si estáis de acuerdo, el tema de los cepelines. Lo han eliminado sí, completamente. Sí, Pero hubo una que época habían muchísimos. que había muchísimos que eran capaces. Porque, claro, esas grandes piedras que, a ver, los colonos estadounidenses cuando llegaron allí llevaban carros y carretas y caballos con unas ruedas así de finas. Y luego ves los grandes piedras que hay, por ejemplo, en el Capitolio, en tantos, Chicago ya ni hablemos, o sea, en sitios así, ¿cómo lo transportaron? Ostras, y luego buscando material así por tal, te encuentras unos cepelines que simplemente están levantando grandes rocas.
las levantan y las llevan donde sea. No había trenes, ¿cómo lo llevaron? Entonces, Sí. bueno, me cuadró bastante eso, ¿no? Me ha chocado mucho lo que has dicho, de lo que has dicho de las mujeres, de sacarle los óvulos y tal, porque Sí, sí, es que algo creo no que me cuadraba. son tantas piezas sueltas, pero que Claro, cuando las pones todas en la mesa y vas viendo, y luego la narrativa histórica que nos meten en la escuelita a repetir como soldadito la historia de cada país, desde los propios dinosaurios, me voy a ir más atrás, fíjate bien, resulta y sucede que ningún dinosaurio de los museos es real, es una réplica y que todos los que que descubrieron dinosaurios fueron jesuitas, masones, gente de órdenes secretas y demás. Está la fotografía o está el relieve nada más y que el original lo resguardan. Aquí en México, por ejemplo, en la zona de Tula, es el centro de México, están pirámides le llaman los atlantes de Tula. Estos atlantes son seres de piedra de como de 3,5 metros y en toda esa zona, yo tuve un terreno allá de un rancho. En ese rancho, por ejemplo, habían encontrado el propietario anterior osamentas y se veían perfectamente que eran de humano, como de 3 metros de altura. Y el gobierno mexicano quita la nota y pone que encontraron un mamut, que encontraron un dinosaurio, que encontraron todo esto, borran todo y ahora lo resiembran de otra manera. O sea, Sí, sí, que sí, nos sí. hacen creer que venimos del tipo ¿Y, evolutivo así. ¿Y qué piensas, Alejandro, de esos huesos que se han encontrado, que se encontraran, si se encontraron realmente dinosaurios? ¿Podrían ser antiguos dragones o podrían ser gigantes? Huesos de gigantes. Yo voy más porque, digamos, si armamos de nuevo la historia universal de la Tierra, el humano ha venido de mayor a menor, tanto en Exacto. altura, Mm. Exacto, en como estaba. corpulencia, en longevidad y en tecnología. ¿Qué quiero decir? Que el humano pobló la Tierra probablemente en cuerpos más grandes, hizo pirámides, hizo palacios, se ven los pórticos, donde inclusive el cerrojo quedaba aquí Sí. como a 2 metros, como si fueran de tamaño más grande, y algo ocurre en la Tierra involutivo, por ejemplo, desde enfermedades y más cosas que pudieron haber Ujú. sido guerras multinacionales, que en aquel entonces no existían los países, pero va aquello a menos, a menos, a menos, a menos. Yo lo veo también porque viajo en muchos países, las arquitecturas, por ejemplo, de lo que vemos en Cusco, en Sacsayhuamán, en Chichen Itza, aquí en México o el mismo Egipto, pirámides con rocas, no sé, de 40, 80, 100, 200 toneladas de peso perfectamente ensambladas. Y ahora resulta y sucede que, por ejemplo, cuando vas a Egipto, vas en los tours y las casitas de los pobladores actuales están cutres, feas, sucias, endebles, y te dicen que son los poblados, los herederos de aquello. Y tú dices tú, joder, pues entonces algo no me cuadra, porque si su ancestro construyó algo hermoso, Claro. bonito, sobrio, Claro, una y involución. Claro. lo mismo aquí en México. Mm. O sea, vas a Chichen Itza, ves algo hermosísimo y afuera, pues con mucho respeto, ves a un indígena con 3 plumitas y apenas puede construir una casa con 2 palitos y te dicen que es el heredero de todo aquello. Entonces, aquí, Las casas de los poblados, Alejandro, las casas de eh, los poblados de los primeros colonos que hubo en Estados Unidos, que eran de madera, horribles, pequeñajas, aquello sí, era, y bueno, y luego te encuentras el Capitolio ahí. Exacto. Entonces, claro, Exacto. claro. claro. Que De ya hecho, estaba, ya de hecho estaría. tengo un asunto pendiente porque uno de los temas que yo he tocado bastante y que quiero seguir tocando es que hay una leyenda negra, y esto lo entenderás tú muy bien, Alejandro, con el tema de los españoles, ¿no? Porque digamos que hay muchos historiadores que dicen, a ver, no fue como contaron, ¿no? Igual que la Segunda Guerra Mundial, ni eran tan buenos los buenos ni eran tan malos los malos, ¿no? Está la cara A y la cara B de la historia, ¿no? Pero en este caso el argumento de los que, como yo,
Sabemos que hubo una leyenda negra promovida por ingleses y holandeses para la supremacía naval del Imperio Español y todo esto, pues que no fue como contaron y dicen, no, es que allí hicieron grandes universidades, grandes tal, pero si fueron 4 españoles allí. Y entonces, y con la gente de allí hicieron esos establecimientos, se los encontraron. Claro, yo sé que me va a caer ahí, por ahí me va a caer, y de gente que opina igual que yo en algunos temas, pero chicos, la verdad yo creo que es lo principal, buscar a la verdad, ¿no? Y entonces, igual que fue mentira, que no, que los españoles no hicieron todo lo que dijeron, al revés, todo lo contrario, y que arriba sí, en el norte sí, allí hicieron genocidio, ya he dicho la palabra, perdón, lo vea, que lo corte, el editor, corta esto, ¿vale? Pero que no fue tanto, pero tampoco fue tan poco. Es decir, esos grandes edificios que hicieron, que se han utilizado ahora pues, para grandes museos, catedrales, tampoco lo hicieron los No, españoles. no, no, no cuadra, no cuadra. Ahora, Y aquí, por ejemplo, yo he estado revisando, y eso también lo ve Fomenko y Andreas Marful, que es la historia de los países en América. Cuando te ponen la historia de México, la de Guatemala, la de Costa Rica, la de Belice, hasta llegar a la Patagonia. Resulta y sucede que, fíjate, ni siquiera fueron creativos, porque es como un copia-pega, copia-pega. Siempre hay supuestamente primero una invasión española, una masacre y luego un libertador que agarra un estandarte de una virgen y grita, ¡Viva México! Somos independientes. Y luego a los pocos años una revolución, hasta las mismas fechas, siempre en septiembre, en octubre y en noviembre. Pum, 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 pum. Bueno. Yo acabo de estar en Costa Rica y se supone que los españoles que vinieron a conquistar iban en peregrinar. Joder, o sea, para mí, en esta época, con esta tecnología, cruzar una parte de la selva con unos guías especializados, pues ahí cualquiera pudo haber emboscado a los 4 españoles con sus 5 escopetas y 2 caballos que claro, trajeran. O sea, claro, claro. no cuadra, no cuadra No. de que haya venido alguien de unas barcas también muy cutres desde la Europa, llegar aquí y decir, vamos a conquistar desde el norte de México hasta la Patagonia y haber cruzado en 3 caballos todo y decir, ah, indios tan tontos, les quitamos sus tierras y los mató y les dio a sus mujeres. Joder, pues sí que traían ganas de hacer el amor, porque entonces la montaron muy bien y no cuadra el número de soldados europeos al llegar aquí. Y yo reto a cualquier soldado que se vaya con un rifle, pocos víveres, a cruzar aquí por la selva lacandona o que se meta un poquito a la Sierra Madre o con un solo caballo y que desde un árbol alguien le dispare, lo puede emboscar en cualquier Claro. momento. Madre No mía. cuadra. Y otro No tema cuadra. que no encaja, retrocediendo al tema que hablabas de los huesos de gran magnitud y de esta raza humana que ha ido empequeñeciendo, con el tema del antiguo régimen mundial y la Tartaria, que hemos hablado tú y yo, Alejandro, en alguna ocasión, estos edificios que tú también dices de que son iguales en diversos continentes, tanto en América como en Europa como en Asia, aparecen como casi clonificados, porque con las mismas características, los mismos ornamentos, o sea, algunos parecen hasta casi iguales, ¿no? ¿Por qué tienen estas ventanas tan grandes, por ejemplo? Porque hay edificios que tienen unas ventanas de 3 y 4 metros de altura, carece de sentido. O esos que ahora son salones de recepción de edificios pues oficiales. Pero claro, que vienen de atrás, ¿no? De estos edificios de aquellas épocas. Lo que decíamos al principio, que son evidencias. Tampoco podemos tener esa certeza total como para decir, no, esta es la verdad absoluta, no podemos hacerlo, No, ninguno claro, de los tres. claro, claro, ninguno. Pero, claro, estas leyendas que se cuentan o que hay investigadores que estudian, sí que nos hacen tambalear esta historia contada Y para... otra cosa, Vicky, otra cosa. Una cosa es los cepelines, por ejemplo, que tengo Sí, fotos aquí espectaculares, ¿eh? Pero de grandes cepelines, ¿eh? Para sí, llevar edificios enteros, ¿eh? Uh -huh. Y además es un sistema súper eficiente.
porque es que total es una hélice. Sí, Da sí. igual, si lo que sostiene, lo malo de un avión ahora es que tienes que sostener con fuel, digamos, con combustible, aquello que es un trozo de hierro Ujú. que pesa mucho. Pero el globo, Y que iba una hélice, mucha no, gente en el no. Zeppelin, que no se piensen que Muchísima, iban dos o muchísima. tres. No, no, que eran vuelos comerciales de mucha gente Exactamente. y de gente de Pero, una clase determinada. claro, claro, pero ahí voy, que digamos que los cepelines, sí, hicieron el cuento aquel del incendio del, ¿cómo se llamaba? El Hildelberg o algo así, el Ujú. Zeppelin, y quitaron, igual que quitaron el Concorde, ¿os acordáis? Sí, También, Claro. no, no, es que ha habido un problema, fuera el Concorde. Igual se veía demasiado desde más arriba, ¿eh? Pero bueno, eso es otra conjetura. Pero claro, están, como tú dices, Vicky, es que están los edificios, es que claro. están ahí, es que esto no lo han podido quitar y ya lo han intentado, porque yo creo que tanto las guerras como, mira, Dresden, por ejemplo, yo siempre había oído que en Dresden lo que hicieron los aliados en Dresden fue destrozarlo todo, Lo pero que que no pudieron. quedara ni un ladrillo, pero es que en Dresden había unos edificios Preciosos. impresionantes. Entonces, con las guerras, con los grandes incendios de todas las grandes ciudades que ha habido, con los grandes terremotos de tal, 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 y algunos quedan. Entonces, eso no lo pueden, no- claro, por eso les toca esto. Entiendo que, bueno, de momento no he visto ningún ataque por estudiar esto, que no, si te metes en otros temas, temas salud y tal, te dan fuerte, ¿eh? En esto de momento no, pero igual porque somos cuatro que lo estamos diciendo. Pero como trascienda un poco esto, ya verás tú, como nos van a empezar a poner el cuadradito de la Wikipedia, no, que este está loco, que esto lo hicieron para tal, o sea, ¿sabes? Claro, claro. Mira, por ejemplo, aquí hablando yo con gente, adultos mayores, gente que ya anda cerca de los 90 años y demás, ellos recuerdan en su niñez o bien les contaron sus padres la época de los cristeros aquí en México. Y la época de los cristeros era que la propia religión católica, por orden papal, podían llegar y meterse a las casas a la fuerza y buscar libros y quemarlos. O sea, aquí, al igual que por ejemplo, embates como lo que hubo en Irak, esa invasión norteamericana, Ujú. y que curiosamente llegan a la biblioteca y lo que bombardean en la biblioteca, aquí también en pequeñito y en todos los países de América hubo que la orden papal era llegar y tachaban de maléfico a quien tuviera manuscritos, el Claro, que como la fuera. Entonces, Inquisición, como la época de la Inquisición. parecido, parecido. Entonces, aquí ya podríamos mandar a la Inquisición a la iglesia, podríamos ya sentarlos aquí y decirles, a ver, ¿cuál era el objetivo de quemar libros? Les daba miedo que hubiera datación de tecnología anterior, que hubiera planos de coches por ejemplo, que funcionaban con agua, con aire comprimido, planos de aviones o de ovnis que ahora nos hacen creer que bajó un ovni de las Pléyades cuando yo lo que creo es que están aquí. Voy a contar una breve historia y esa me la contó mi abuelo. Mi abuelo trabajaba en un barco de esos de transbordados que ponían los coches para pasar de un lado a Ah, otro vale. de un río, en el río Pánuco, en la zona del Golfo de México. Y él hablaba que en la madrugada se veía burbujeo de la profundidad del río. El río desemboca al Golfo de México y que salía un objeto, se sacudía el agua y ¡pum! Se iba al cielo. Y de repente otro día regresaba, se hacía como un cambio mecánico de algo y ¡pum! Se metía al agua. Y abajo del agua prendía luces. Entonces, eso no solo lo dice mi abuelo. Podríamos ir a la zona del Golfo de México entre Tampico y Veracruz y en esa zona los pescadores, la gente y los pobladores hablan de lo mismo. Entonces, aquí parece que hay una sociedad paralela, oculta, que capitalizó toda esa tecnología, Y que opera. seguramente Y va también operando. sigue operando, siembran niños, cambian gobiernos, controlan la agenda mundial y demás, y pueden estar viviendo aquí a 3.000, 4.000 kilómetros de altura en una ciudad flotante, parecido a la de la película Avatar, y ese es el reino de los cielos. O sea, a mí no me cuentan como ingeniero que con un platillo volador voy a llegar a Saturno, porque el Saturno que vemos me parece más una orbe plasmática aquí arribita y por eso también
el haber reglamentado la altitud de los aviones, no más Ah, arriba de ciertas cosas, el no poder ir más afuera de la Antártida o del Polo Norte o del Polo Sur, bla, bla, bla. Dices tú, ey, a ver. Y no poder horadar, porque los rusos han horadado 12.000 metros, no más. Es que se nos rompió la broca y tal, no sé. Ajá. Así que ni para arriba, ni para ni para abajo, abajo. ni para la izquierda, ni para la derecha. No, Mm, estamos en el Truman Show, entonces. Claro, y además otra cosa que Alejandro y yo habíamos hablado, tú Miguel no lo sabes, pero ujú. Alejandro y yo habíamos hablado de la posibilidad de este domo, esta cúpula. Claro, si realmente, ahora ya entraremos entre plano y globo, ¿eh? Si Sí, realmente sí. esta cúpula, imaginemos lo que tú dices, que no se puede subir a cierta altitud y no sobrevolar cierta altitud, si lográsemos sobrevolar esta altitud que no es permitida, al igual la superficie detrás de este domo igual sí que sería súper extensa, igual es un globo no de las medidas que queremos, sino súper mega gigante. Y claro, ¿cómo vas a ver la curvatura? Imposible, porque es de unas dimensiones tales que al igual no hay un domo, igual hay muchos domos. Porque es lo que hablábamos en la charla anterior con Alejandro, que igual Ujú. es un sembrador de vida, una cúpula en la cual hay esta humanidad, este proyecto, pero es que allá tenemos otro, y quien dirige todo este show de Truman, como habla Alejandro, pues a saber quién es. Ahí voy a un tema que hay debate entre los terraplanistas que estamos más aquí, me incluyo, ¿no? Porque hay muchos que dicen que de la Antártida para allá que no se puede especular, ¿vale? Que no se puede especular porque no se sabe. Bueno, digo yo. Entonces yo les digo a ellos, igual están viendo el vídeo, ¿eh? Hola amigos, ¿vale? Oye, si no se sabe, sí podemos especular. Lo que no podemos decir es que tengo la verdad absoluta, ni que Exacto, sé esto, ni que lo otro, pero sí exacto. podemos especular, porque lo que sí me parece a mí, bajo mi lógica cartesiana, tengo muy claro de que el universo no es como yo me pensaba. Que No. ni el Sol y la Luna, ni el Sol está a 150 millones de kilómetros, ni la Luna está a 300.000 kilómetros, ¿vale? Nunca se ha ido a la Luna porque es que nunca se puede ir a una luminaria, pero bueno, hay gente que prefiere pensar que eso es una bolita, una roca que flota, cargada de polvo, que da una vuelta a la vez que la Tierra, que tal y cual. Bueno, chicos, hay que respetarlo, ¿no? Pero más allá, pero claro, yo soy más de pensar en estos momentos, sinceramente, y he tenido que recoger mucho cable, porque yo he dado conferencias por todas partes del asunto extraterrestre, de la Mm. desclasificación, de muchos temas, ¿no? Entonces, igual sí, es verdad que los extraterrestres están más allá de la Antártida. Claro, ¿qué ocurre? No ayuda que algunos se te cuela de vez en cuando, pues yo entrevisto a mucha gente y bueno, pues hay gente que te especula o te dice que ha visto allí, tal y cual, te manda fotos y hace falsedades con eso. Ahí nos deja todos con el culito al aire, como se dice aquí, ¿no? Pero yo creo que sí que hay que especular. ¿Dónde están? Si están. ¿Dónde están? Mira, yo tengo uno aquí. ¿Veis? Aquí tengo uno. ¿Veis? Sí, 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 sí. Pero no hace nada, no dice. Yo le pregunto y no me dice. No me dice nada. ¿Vale? No Sí. sé, está muy bien que tratemos de conseguir buscar y que ninguno de todos tiene el cuadro entero, ni No, muchísimo menos. no. Simplemente nosotros yo creo que solamente tenemos que ser humildes. Hemos visto el cuadro, pero hemos visto un trocito. Hay que hacer todo el puzzle. Y el puzzle entero, Entre todos haremos el puzzle, Miguel. entre todos. Porque lo El que que tú va, no percibes, igual lo percibe Alejandro. O exacto, igual a mí claro, me parece claro. no sé qué. Y al final, Ujú. cuando menos nos queramos dar cuenta, tendremos gran parte de este Gran cuadro. parte. Nunca tendremos el No, total, porque ahí entrarían otros factores que ya se nos escapan, ¿no? exacto. O igual algún erudito por ahí lo consigue, chapó, ¿no? Lo quiero entrevistar, ¿no? Desde luego, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que esta es un poco la línea, que simplemente el poder estar hablando de estos temas, bueno, pues ya dice algo, aunque sea autoelogio, ¿no? Ya dice de que somos valientes en ese sentido porque no nos preocupa tanto lo que digan los demás de nosotros, que somos atrevidos a la hora de valorar nuevas cosas, porque todos hemos pasado por un colegio que lo que hacen es
tratar de que tú pierdas tu aspecto crítico. Tú créete lo que te dice el libro, lo que te dice el profesor. Ya está. Lo Miguel, demás son tonterías. y Y que hemos pagado pierdas el la precio todos. intuición también, y que pierdas y te Y la quede intuición, castrada sí, sí, esa sí. intuición Claro, que claro. estoy harta de decir que siempre nos guía. Y esas casualidades que parecen locas y que dices no puede ser, antes de cámara hemos hablado y hay unas casualidades que nos vinculan a ti y a mí, Miguel, que son Ajá. Sí, es locas. verdad. Pero ¿cómo podía ¿Verdad? ser? Que no la vamos a decir Sí. aquí, pero ¿cómo podía ser? ¿Verdad? Pues la vida está llena de esto. Por tanto, Sí. yo voy a subir un escalón más. No sabemos estas piezas del puzzle, pero ¿quién nos guía a determinados seres humanos a través de estas intuiciones, estas sincronías, para que Miguel haga un movimiento, Alejandro haga otro y al final hoy estemos los tres aquí? No, gracias a ti. Bueno, vale, sí, he A sido mí- yo la sí, sí. impulsora, pero ¿qué me ha movido a mí? A mí me movió Sí, 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 que sí, que sí. ese post, esa noticia que tú diste, hablando de esos 1000 años, a mí me hizo un cataclic, porque claro, son temas que yo ya he hablado con Alejandro y dije, wow, esto es súper interesante porque va en la línea de conversación y de investigación que lleva Alejandro. Pero, ¿ves cómo las piezas van encajando una con otra en micro? O sea, en la vida diaria nuestra, van encajando las piezas para que hoy estemos aquí los tres. Mira, algo importante, y Miguel lo estaba mencionando, el tema de la luna, el sol y demás. Yo del ramo científico, obviamente, que me ponga a decir que la Tierra es plana, se me viene toda la cúpula académica científica contra mí. Bueno, un día empecé entonces con el simulador, puedo hacer ecuaciones matemáticas y subirlas a la computadora. Entonces pusimos el sol y la Tierra. Y sí, aparentemente me daba el periodo de los 365 días, las 24 horas girando y todo parecía bastante bien. Ponemos la luna y bueno, la luna a su vez en la Tierra sí podía mover hasta las mareas un poquito por el tema gravitacional. Ajá. Pero cuando hacemos ya en ecuaciones todo el sistema solar, la luna se volvía loca, o sea, la luna no podía estar 28 días alrededor de la Tierra y mostrando siempre la misma cara. Yo tengo 53 años y en toda mi hermosa vida la luna no se ha girado ni un grado, ni un grado. Ahora, otro reto, entonces ahí el reto es que la Tierra, otra cosa del simulador es que todo el agua, con el giro de la Tierra, todo el agua se iba a ir al Ecuador. Así como la pelota de tenis, cuando se te moja una pelota de tenis y avienta la rodar, el agua se salpicaría. Eso sí lo hacía la Tierra. Entonces es imposible física y matemáticamente comprobar la Tierra globo. Ahora, Claro. cambia las ecuaciones y metes una tierra plana, toda la hidrodinámica y la hidrostática coincide bastante bien y demás. Ahora, otro factor que he puesto el reto. La mayoría de nosotros hemos volado en avión Hmm. saliendo en un vuelo casi de madrugada. Entonces, yo salgo de casa, veo las estrellas y digo, wow, qué maravilla, hasta la Vía Láctea se ve. Me subo al avión y cuando el avión ya va a 10 kilómetros de altitud, miro por la ventanilla y wow, desapareció la mitad de las estrellas. Y eso también deja mucho que decir. Entonces dices tú, a ver. Entonces, con razón no quieren que el avión suba más, porque entonces, ¿qué? Se apaga el teatrito y resulta que no eran estrellas, eran foquitos como con mirada hacia un punto focal y cuando me salgo del punto focal ya no se ven. Entonces, algo raro está pasando ahí también. De hecho, las estrellas, como tú bien sabes, desde que las pirámides de Keops, alineadas con Orión, si en teoría la Tierra va a la velocidad a 1.600 kilómetros hacia el este, creo que son 200.000 alrededor del Sol, 1.000.000 y pico alrededor del Sol de la Vía Láctea y la galaxia, no sé cuántos millones, y las estrellas siguen exactamente en el mismo sitio que hace dos Se mil debe años. haber movido la perspectiva. Pero bueno, eso, en ese sentido, por eso yo también he tenido que hacer mi propio examen de conciencia, prepararme para el precio a pagar para esto, porque gente que me aprecia y que sabe que yo llevo una línea, por lo menos le intento, de buscar la verdad por encima de todo y tal, me han dicho, y con confianza y con cariño, Miguel,
tu credibilidad ha caído por los suelos desde el momento que te has hecho terraplanista. Yo digo, bueno, pues pasa igual que lo que decíamos con Vicky. Es que de esto hay pruebas. Es que todo lo que no se puede replicar en un laboratorio, en principio, chico, yo ya te digo, yo soy bastante cortito, yo no soy ningún inteligente, yo soy más de ceros y unos, como digo, pero hay cosas que caen por su peso, ¿no? Entonces, la, los fluidos, tantas cosas, ¿no? Que no coinciden. Eso es lo bueno. Y entonces, chicos, yo creo que lo que se trata es de, para ir acabando un poco, lo que se trata, porque si lo hacemos muy largo, luego la gente no Sí, lo ve. Yo prefiero que hagamos otro día y exacto. de otro tema, si os parece, ¿vale? Pero Vale. creo que lo que estamos haciendo, yo por mi parte, con ciencia y espíritu, en su día fue unir la ciencia con la espiritualidad, ¿no? Es decir, la ciencia llega hasta aquí, la espiritualidad, los muy espirituales que los conocía, yo les decía, chicos, estáis flotando, pero bajad a la tierra, que hemos venido a vivir una experiencia humana. Y a Exacto, los que estaban con la ciencia solo, pues ahí tenían un techo. Digo, oye, pues igual uniendo, y eso es lo que hemos hecho en nuestros congresos y exacto. siempre. ¿Qué es lo que hace Ojalá, falta? ojalá pudieras, bueno, si, a ver si coincidiera alguna de las veces que vinieras, estás invitadísimo al próximo congreso que haremos, que es el 20º ya, de Ciencia y Espíritu. Alejandro, dicho queda, Gracias, sí, ¿vale? sí, sí, por ir. Pero, y luego veo a Alejandro que se define como, oh, perdón, uy, ¿dónde estabas? Aquí. Aquí estoy, aquí sigo, aquí. Acompañar el despertar de la conciencia integrando ciencia, espiritualidad y energía para ampliar la percepción y comprensión de la vida. Pues es lo que te digo, bueno, y Vicky, que nos acabamos de conocer, y digo, madre mía, pues esta mujer está en quinto de conspiraciones, por lo menos, como digo yo, ¿no? O sea que, Bueno, ahora ¿sabes? si queréis, para no hacerlo más largo, os paso las fotos y así las vemos de todas estas construcciones. Aquí tenéis unas fotografías, tal como os he dicho, tras el velo de la historia no contada, construcciones del siglo XVIII y XIX de la Exposición Universal de París y otras ubicaciones alrededor del mundo. Primero en Sevilla, este palacio construido en el siglo XVII. Londres, inaugurado por la reina Victoria en 1855. Aquí también veis un palacio grande, Zúrich, estas ventanas hundidas, soterradas. Es otra casa también imponente, enorme, con esas columnas. Alemania, las campanas, estas vibraciones sanadoras. Otra casa en Alemania con estos sótanos hundidos. Aquí se repite de nuevo en Alemania, en todos estos grabados. Alemania también, artesonados en el techo, alturas, la estación de Alemania, con estas alturas también enormes, 8 metros de altura aproximadamente. Otra casa con columnas, techos, antenas. Antenas es la constante, unas antenas que no sabemos para qué servían. Otro palacio en Alemania en 1868. Esto era una casa de refrescos, pero después fueron los Vespasianos o baños. También Portugal, enorme, coches de caballos. Esta sala también enorme con unas cortinajes, ventanas descomunales. Aquí estamos en Australia, en Melbourne. También coches de caballos y esta grandeza, cómo se construyó. Sí, vamos a caballo. En Australia lo mismo, también edificios súper altos y coches de caballos. La Exposición Universal de París, el principal edificio fue el Palacio de la Industria, construido en 1855 y se derrulló. 40 años duró pero todos los demás fueron derruidos. Mirad la altura de techos, esos arcos, esta grandeza, cómo se construyó. En teoría solo madera, hierro y cristal. No lo sé. París, pabellón de la República de Argentina, también cúpulas, antenas. ¿Las veis por ahí las antenas? Mucha grandeza. La Torre Eiffel también formaba parte de este complejo, concebida como una edificación temporal, pero luego se quedó hasta el día de hoy. Galería de máquinas también. Es muy curioso todo, analizarlo, mirarlo con otros ojos. No sabemos en realidad qué ha pasado con todo esto, pero lo curioso es que cuando una civilización hereda estructuras que no construyó, tiene un dilema. O las admite como verdad o reescribe la historia para ajustarla a su propia identidad.
instrucciones. Hagamos una cosa, si no te importa, pásamelas y le diré al editor que lo que haga es ponerlas según vayamos hablando, ¿vale? Así es, Y se así, vayan viendo, se van para que se pasando. vayan viendo. Yo he abierto a veces el canal y se he visto, pero es mejor poner la Sí, foto Vale, chula y tal, vale, ¿eh? Y perfecto. esto, obviamente, esto es de todos y publiquémoslo todos. Cuanto más Vale, gente buenísimo. lleguemos, mejor, por supuesto. perfecto. Y lo tenemos que repetir. Palabrita del Niño Jesús, ¿seguro que sí? Seguro que Lo sí. repetimos, ¿no? Bueno, y hay que Porque, hacer una investigación. Ahí en Barcelona debe existir gente que fueron de la familia Romanov, de los que vienen de Alexander Eleazar, el que escribió los libros de los Beres, los Payos y los Níger. ese tema también, lo tengo en tareas pendientes, los Beres y los Y, Payos. Dios, me explotó la y, cabeza. y eso mueve toda la historia universal. Esa historia que la escribe este descendiente de los Romanov y que sus últimos años fueron en Barcelona. Entonces debe existir familia de él Hostia. por allí y quizás encontrar las bibliotecas privadas porque allí hay mucho de lo que él se basó para escribir sus libros. Pues voy a tomar buena nota de esto y sé a quién preguntarle, a un Sí, historiador amigo mío bastante abierto. Le voy a sí. preguntar a ver qué podemos sacar de ahí. No sé si es un tema que también Claro. quisiera, tú sabes ya lo suficiente como para hablar un día o lo que sea. Una pregunta, Alejandro, ¿tienes previsto venir a España en alguna fecha concreta o no? No, pero yo creo que si fijamos el tema este del Congreso y demás, Ah, con tiempo puedo ya ir vale, comprando el boleto de avión, que cuando se compra 6 meses antes o 5 meses mucho antes más sale muy barato. barato Sí. y igual puedo ir para allá y armamos ahí Vale, algo bonito. Porque el congreso que pues será en oye. Barcelona. ¿Será en Barcelona el congreso? Lo hago con Josep Pamias, Ah, para vale. pagarle a una sala aquí en Barcelona que se lo lleve Josep, que falta le hace con toda la que le está cayendo. O Exacto, sea que Ok, exacto. lo hacemos ahí, aparte, bueno, esta Pues vez ya te fuimos. llevaré, Alejandro, ya te llevaré yo. Sí. muy Y bien, muy además, bien. Ahí nos vemos. no sé si lo conoces, aprovechando ya, Josep Sí, Pamias. sí que lo Es, conozco, sí. sí lo Buenísimo, conoces. buenísimo. Es una Ah, tú lo persona conoces, vale, vale. que tengo en mi lista de 100 personas que conocer en este mundo. Pues yo tengo una lista parecida también, que estás tú, también en esa lista, que lo sepas, ¿eh? Ahí está, muy Bueno, bien. pues chicos, Vicky, muchísimas gracias, cariño, por Venga, todo. Tenemos ese café pendiente que estamos al lado, ¿eh? perfecto, perfecto. Y Alejandro, tú estás en el otro lado del charco, Sí, pero de momento vaya- se puede vayan tomando viajar unas tapas por delante y unos cortadillos por Ahí ahí y está. ya les llego yo. y te esperamos, ¿no? Sí, sí, Medio sí. comidos y medio borrachos, ¿no? Ya lo Por ahí. organizaremos, Alejandro, ya lo Un tinto de organizaremos. verano. Muy bien, muchísimas Venga, gracias a pues los un dos. placer. Venga, un Chao. abrazo. Chao, chao. Hasta Chao. Chao, chao. ahora. Bye.